Tercera parte. La casa de los dioses falsos. 1. ¿Quién eres? Ritual, viejo amigo. Horus abrió los ojos, sonriendo al ver el cielo azul por encima de él. Nubes de color rosa y anaranjado flotaban lentamente a través de su campo de visión, apacibles y relajantes. Él las observó por unos momentos y luego se sentó, sintiendo la humedad del rocío bajo sus manos, cuando se empujó a sí mismo hasta quedar en posición vertical. Notó que estaba desnudo y, mientras inspeccionaba su entorno, levantó la mano a la cara, oliendo el dulce aroma de la hierba y la frescura cristalina del aire. Tenía por delante una vista de belleza sin igual. Imponentes montañas cubiertas de nieve, envueltas en un chal de pinos y abetos. Magníficas franjas de bosques verde esmeralda hasta donde alcanzaba la vista. Y un ancho río espumoso de agua helada. Cientos de peludos herbívoros pastaban en la planicie, y las aves planeaban en amplios círculos, ruidosamente, por encima de su cabeza. Horus se sentó en las laderas bajas de la colina al pie de las montañas, con el sol calentándole la cara y la hierba maravillosamente suave debajo de él. Así es entonces, se dijo con calma a sí mismo. Estoy muerto. Nadie le respondió, pero ya lo había esperado. ¿Era esto lo que ocurría cuando una persona moría? Recordaba vagamente que alguien le había enseñado las antiguas nociones de cielo e infierno, palabras sin sentido que prometían una recompensa por la obediencia y el castigo por la maldad. Respiró hondo, oliendo el aroma de la buena tierra, los perfumes de un mundo salvaje y de los seres vivos que cubrían el paisaje. Podía saborear el aire y quedó sorprendido por su pureza. Su frescura le llenaba los pulmones como el vino dulce, pero ¿cómo había llegado aquí? ¿Dónde era aquí? ¿Había sido, dónde? No podía recordar. Sabía que su nombre era Horus, pero más allá de eso tenía solo fragmentos y recuerdos tenues, que incluso ahora se debilitaban y se volvían insustanciales, por más que trataba de aferrarse a ellos. La decisión de tratar de averiguar más sobre su entorno lo puso en pie, haciendo una mueca cuando sintió un tirón en el hombro y vio una mancha de sangre que atravesaba el manto de lana blanca que se encontró usando. ¿No había estado desnudo hacía un segundo? Horus lo apartó de su mente y se echó a reír. Puede no haber infierno, pero esto se siente como el cielo. Su garganta estaba seca y partió hacia el río, sintiendo la suavidad de la hierba a través de los pies calzados con sandalias nuevas. Estaba más lejos de lo que pensaba. El viaje le llevaría más de lo esperado, pero no le importaba. La belleza del paisaje valía la pena disfrutarse y, aunque algo insistente le molestaba en el inconsciente, no le hizo caso y siguió adelante. Las montañas parecían llegar hasta las mismas estrellas. Sus picos se perdían entre las nubes y expulsaban vapores nocivos al aire mientras miraba hacia ellas. Horus parpadeó. La imagen residual de humo oscuro envolviendo colinas de hierro y cemento se coló en sus retinas como una breve interferencia en una ventana mental. La tomó como otra novedad de su entorno y se dirigió a través de la llanura de hierba alta, sintiendo los huesos y el peso de incontables siglos de industrias crujiendo bajo sus pies. Horus sentía cenizas en la garganta, necesitando una bebida más que nunca. El olor de los productos químicos empeoraba con cada paso. Pudo saborear benceno, cloro, ácido clorhídrico y grandes cantidades de monóxido de carbono, toxinas letales para cualquier otro que no fuera él, y brevemente se preguntó cómo sabía estas cosas. El río estaba justo por delante y entró en su cauce, salpicando a través de las aguas poco profundas, disfrutando el frío penetrante de la corriente. Se agachó y recogió un puñado de agua en la palma ahuecada de su mano. El agua helada le quemó la piel, goteando escoria fundida en chorros cáusticos entre sus dedos, y la dejó caer de nuevo al río, limpiándose las manos en la túnica, que estaba manchada de hollín y desgarrada. Miró hacia arriba y vio que las montañas de cuarzo brillante se habían convertido en enormes torres de bronce y hierro, hiriendo el cielo con portales como gigantescas fauces que podían tragar y vomitar ejércitos enteros. Corrientes de suciedad y toxinas se vertían desde las torres y envenenaban el río. El paisaje a su alrededor se marchitaba y moría en un instante. Confundido, Horus corrió a trompicones desde el río, luchando por mantenerse en la exuberancia verde que lo había rodeado y que le obstruía la visión de esa tierra oscura y sombría, de ruina y desesperación. Se volvió hacia la montaña oscura con sus laderas de hierro ennegrecido y oxidado, su parte superior oculta por las nubes y su base ceñida con piedras y calaveras. Cayó de rodillas, esperando la suavidad de la hierba, pero aterrizó duramente sobre una capa formada por cenizas y hierro, entre remolinos de polvo elevados por grandes tormentas. ¿Qué está pasando aquí?
Gritó Horus, volteándose boca arriba y gritando a un cielo contaminado, estriado con horribles bandas de ocre y morado. Se levantó y salió corriendo. Corrió como si su vida dependiera de ello. Corrió a través de un paisaje que saltaba intermitentemente de una embriagadora belleza a una siniestra pesadilla en el espacio de un latido del corazón. Sus sentidos lo confundían de un segundo a otro. Horus se encontró con el bosque. Los troncos ennegrecidos de los árboles se quebraban ante su furiosa carrera. Las ramas le azotaban el rostro. Altas torres de acero y cristal, grandes ruinas de catedrales y palacios corrompidos se derrumbaban ante sus ojos, agobiados por el paso de los siglos. Aullidos bestiales comenzaron a escucharse a través del paisaje. Horus hizo una pausa en su loca carrera cuando el sonido penetró en la niebla de sus pensamientos. Muy en el fondo de su mente tuvo la sensación de que esos sonidos constituían algo importante. Los aullidos tristes se extendían por toda la tierra. El coro de voces llegó hasta él y Horus los reconoció como aullidos de lobos. Sonrió al oírlos, cayendo de rodillas y agarrándose el hombro cuando una ráfaga de dolor se extendió a través de su brazo y el pecho. Con el dolor llegó la claridad y se aferró a ella, obligándose a recordar mediante pura fuerza de voluntad. Los aullidos de los lobos recobraron intensidad mientras él gritaba a los cielos. ¿Qué me está pasando? Los árboles a su alrededor explotaron con movimiento cuando un centenar de lobos saltaron de la maleza que los rodeaba, con los dientes al descubierto y los grandes ojos fijos en él. La espuma hervía en torno a los colmillos expuestos y cada lobo llevaba una marca extraña en su piel, la de un águila negra de 2 cabezas. Horus se apretó el hombro. Su brazo estaba entumecido, lo sentía muerto, como si ya no fuera parte de él. ¿Quién eres tú?, preguntó el lobo más cercano. Horus parpadeó rápidamente mientras su imagen se difuminaba como la estática, y vio las curvas de una armadura y un solo ojo que lo observaba. Yo soy Horus, dijo. ¿Quién eres tú?, repitió el lobo. Yo soy Horus, gritó. ¿Qué quieres de mí? No tengo mucho tiempo, hermano, dijo el lobo mientras la manada comenzaba a rodearlo. Debes recordar antes de que él venga por ti. ¿Quién eres tú? Yo soy Horus y, si estoy muerto, entonces déjame, gritó, poniéndose de pie y corriendo hacia las profundidades de la selva. Los lobos le siguieron, galopando a su lado con ritmo constante, mientras se tambaleaba al azar a través de la penumbra. Una y otra vez los lobos aullaban la misma pregunta, hasta que Horus perdió todo sentido de la orientación y del tiempo. Horus corrió ciegamente hasta que finalmente salió de la línea de árboles y se encontró ante un ancho cráter de paredes empinadas, con el fondo cubierto de oscuras aguas quietas. El cielo estaba negro y sin estrellas. Una luna del blanco más puro brillaba como un diamante en el firmamento. Parpadeó y levantó una mano para protegerse los ojos de su brillo, contemplando las aguas negras del cráter, seguro de que algún horror indescriptible se escondía en las profundidades heladas. Horus miró hacia atrás para ver si los lobos lo habían seguido desde los árboles y continuó corriendo cuando sus aullidos lo persiguieron hasta el borde del cráter. Mucho más abajo, el agua estaba inmóvil y lisa como un espejo negro, y la imagen de la luna llenaba su visión. El lobo volvió a aullar. Horus sintió el leve llamado del agua. Su atracción era inevitable. Vio la luna y oyó a la manada de lobos aullar la pregunta una última vez antes de lanzarse al vacío. Cayó en el aire. Su visión daba volteretas al igual que su memoria. La luna, los lobos, Lupercal. Lobos, lunares. Todo encajó en su lugar y gritó. Yo soy Horus de los lobos lunares, señor de la guerra y regente del emperador. Y estoy vivo. Horus golpeó las aguas, que explotaron como fragmentos de vidrio negro. Una vacilante luz llenaba la cámara con un resplandor frío. Las paredes de piedra se encontraban agrietadas por la acción de las heladas, y el aliento de los miembros del culto se enroscaba en el aire. Aksub había pintado un círculo con 8 puntas alrededor de su circunferencia sobre las losas de cal viva. El cadáver mutilado de uno de los acólitos de la sacerdotisa Davinita yacía despatarrado en su centro. Erebus observaba cuidadosamente cómo la sacerdotisa ubicaba a unos esclavos repartidos por todo el círculo, garantizando que todas las fases del ritual se cumplieran con un cuidado meticuloso. Fallar ahora, después de haber invertido tanto esfuerzo en llevar al señor de la guerra a este punto, sería desastroso, aunque Erebus sabía que su papel en su caída no era sino uno entre 1.000.000 de eventos puestos en movimiento miles de años atrás. Este momento en el tiempo era la culminación de miles de millones de eventos encadenados, aparentemente sin relación con las circunstancias que lo habían conducido a este mundo atrasado del que nadie había oído hablar.
Erebus sabía que todo estaba a punto de cambiar. Davin pronto se convertiría en un lugar legendario. La cámara secreta en el corazón de la Delphos estaba oculta a miradas indiscretas por potente hechicería y sofisticada tecnología recibida de descontentos adeptos del Mechanicum, quienes daban la bienvenida a conocimiento que los portadores de la palabra podían ofrecerles, conocimiento que les había sido prohibido por el emperador. Aksub se arrodilló y cortó el corazón del acólito muerto. La sacerdotisa de la logía extrajo el órgano todavía caliente del pecho de su antiguo dueño con mano experta. Le dio un mordisco antes de entregárselo a Tsepa, su acólito superviviente. Pasaron el corazón alrededor del círculo. Cada uno de los cultistas probó un bocado de la carne roja. Erebus tomó los espantosos restos del corazón y devoró el último trozo, sintiendo correr la sangre por su barbilla y las memorias finales del desventurado acólito cuando la hoja traicionera había terminado con su vida. Aquella traición había sido una ofrenda para el arquitecto del destino, el derramamiento de sangre, para el dios de la sangre, y el desagradable acoplamiento del acólito condenado con un cerdo enfermo había atraído los poderes del príncipe oscuro y del señor de la descomposición. La sangre se acumulaba debajo del cadáver, goteando por los canales cortados en el suelo antes de drenar hacia un cenote en el centro del círculo. Erebus sabía que siempre había sangre, que era la fuente de la vida y vibraba con el poder de los dioses. ¿Qué mejor forma de aprovechar ese poder que con la sustancia vital que portaba su bendición? ¿Está hecho?, preguntó Erebus. Aksub asintió, levantando el cuchillo que había cortado el corazón del cadáver. Así es. El poder de los que moran más allá está con nosotros, aunque tenemos que ser rápidos. ¿Por qué debemos apresurarnos, Aksub?, preguntó, poniendo la mano sobre su espada. Esto debe hacerse correctamente o nuestras vidas no valdrán nada. Lo sé, dijo la sacerdotisa. Hay otra presencia cercana, un fantasma de un solo ojo que camina entre los mundos y trata de devolver al hijo a su padre. Magnus, vieja serpiente, rió entre dientes Erebus, mirando hacia el techo de la cámara. No nos detendrás. Estás demasiado lejos y Horus ya ha ido demasiado lejos. Lo he estado observando. ¿Con quién hablas?, preguntó Aksub. Con el fantasma de un solo ojo. Dijiste que había otra presencia cerca. Cerca, sí, dijo Aksub, pero no aquí. Cansado de las respuestas crípticas de la anciana sacerdotisa, Erebus le espetó. Entonces, ¿dónde está? Aksub extendió la mano y se golpeó la cabeza con el plano de su espada. Trata de hablar con el hijo, aunque aún no puede llegar a él plenamente. Puedo sentir su fantasma arrastrándose alrededor del templo, intentando romper la magia con todos sus poderes. ¿Qué?, exclamó Erebus. No tendrá éxito, dijo Aksub, caminando hacia él con el cuchillo extendido. Nuestros espíritus han caminado por el reino del más allá durante miles de años y su conocimiento es insignificante al lado del nuestro. Por tu bien, más vale que así sea, Aksub. Ella sonrió y levantó el cuchillo. Tus amenazas no significan nada aquí, guerrero. Podría hervirte la sangre en las venas con una sola palabra o voltear tu cuerpo de adentro hacia afuera con un pensamiento. Me necesitas para enviar tu alma al mundo del más allá, pero ¿cómo vas a regresar si yo muero? Tu alma se mantendrá a la deriva en el vacío para siempre y no estás lo suficientemente llena de ira como para no temer a ese destino. A Erebus no le gustaba ese tono de autoridad en su voz, pero sabía que ella tenía razón y decidió que la mataría una vez que su propósito se cumpliera. Se tragó su ira y dijo: entonces, vamos a empezar. Muy bien, asintió la sacerdotisa, mientras Tsepa se adelantaba y ungía el rostro de Erebus con antimonio cristalino. ¿Esto es para el velo? Sí, dijo Aksub. Confundirá sus sentidos y no verá tu verdadera semejanza. Verá una cara conocida y querida para él. Erebus sonrió ante la deliciosa ironía de la idea y cerró los ojos cuando Tsepa le embadurnó los párpados y las mejillas con el polvo de la picadura, de color blanco plateado. El hechizo que te permitirá pasar al vacío requiere una última cosa, dijo Aksub. ¿Qué cosa?, preguntó Erebus, sospechando repentinamente. Tu muerte, dijo Aksub, introduciéndole el cuchillo en la garganta. Horus abrió los ojos, sonriendo al ver el cielo azul por encima de él. Nubes de color rosa y anaranjado flotaban lentamente a través de su campo de visión, apacibles y relajantes. Las observó por unos momentos y luego se sentó, sintiendo la humedad del rocío bajo sus manos cuando se empujó a sí mismo hasta quedar en posición vertical.
Notó que estaba desnudo y, mientras inspeccionaba su entorno, levantó la mano a la cara, oliendo el dulce aroma de la hierba y la frescura cristalina del aire. Tenía por delante una vista de belleza sin igual. Imponentes montañas cubiertas de nieve, envueltas en un chal de pinos y abetos. Magníficas franjas de bosques verde esmeralda hasta donde alcanzaba la vista. Y un ancho río espumoso de agua helada. Cientos de peludos herbívoros pastaban en la planicie, y las aves planeaban en amplios círculos, ruidosamente, por encima de su cabeza. Horus se sentó en las laderas bajas de la colina al pie de las montañas, con el sol calentándole la cara y la hierba maravillosamente suave debajo de él. «Al diablo con esto», dijo mientras se ponía de pie. «Sé que no estoy muerto, así que ¿qué está pasando?». Una vez más, nadie le contestó, aunque esta vez había esperado una respuesta. El mundo todavía olía dulce y fragante, pero con el recuerdo de su identidad llegó el conocimiento de su falsedad. Nada de esto era real, ni las montañas, ni el río, ni los bosques que cubrían el paisaje, aunque había algo extrañamente familiar en ellos. Recordó el telón de hierro oscuro que había detrás de esta ilusión y se dio cuenta de que, si se esforzaba, podía atisbar la visión de pesadilla tras la belleza del mundo puesto ante él. Horus recordaba haber pensado, hacía toda una vida, al parecer, que tal vez este lugar podría haber estado entre el cielo y el infierno, pero ahora se rió de la idea. Hacía tiempo que había aceptado el principio de que el universo era simplemente materia, y lo que no era materia no era nada. El universo era todo y, por lo tanto, no podía existir nada más allá de él. Horus tenía el conocimiento para apreciar por qué algunos teólogos antiguos habían afirmado que la disformidad era, en efecto, el infierno. Entendía el razonamiento, pero sabía que el empíreo no era una dimensión metafísica, sino simplemente un eco del mundo material, donde existían azarosos vórtices de energía y razas de extrañas criaturas y senos malignos. Resultaba un axioma placentero, pero todavía no respondía a la pregunta de dónde estaba. ¿Cómo había llegado a este lugar? Su último recuerdo era el de hablar con Petronella Vivar en el Apotecarión, contándole su vida, sus esperanzas, sus decepciones y sus temores por la galaxia, consciente de que le había dicho esas cosas incendiarias como despedida. No podía cambiar eso, pero seguramente podría llegar al fondo de lo que le estaba pasando ahora. ¿Era un sueño febril provocado por lo que lo había herido? ¿La espada de Temba lo había envenenado? Rechazó ese pensamiento de inmediato. Ningún veneno podía hacerle daño. Reconociendo su entorno, no podía ver ni rastro de los lobos que lo habían perseguido a través de los oscuros bosques, pero de pronto recordó una forma familiar detrás del rostro del líder de la manada. Por un breve instante le había parecido Magnus, pero seguro que estaba de vuelta en Próspero, lamiendo sus heridas después del concilio de Nikea. Algo le había sucedido a Horus en la luna de Babin, pero no tenía idea de qué. Su hombro le dolía y lo rotó dentro de la armadura para aflojar el músculo, pero el movimiento solo sirvió para agravarlo. Horus partió en dirección al río una vez más, todavía sediento a pesar de saber que deambulaba por un reino ilusorio. Coronó la cima de la colina y comenzó a descender suavemente hacia el río. Horus se detuvo bruscamente al ver algo sorprendente. Un guerrero Astartes flotando boca abajo en el agua. Enclavado en las aguas poco profundas de la orilla del río, el cuerpo subía y bajaba con el oleaje, y Horus rápidamente se dirigió hacia él. Entró en el río para aferrar los bordes de las hombreras de la figura, girando el cuerpo con una gran salpicadura. Horus quedó sin aliento al notar que el hombre estaba vivo y que era alguien a quien conocía. Un hombre hermoso, como Loken lo había descrito. Un hombre que había sido adorado por todos los que lo conocieron. El más noble héroe de la Gran Cruzada había sido otro de sus apodos, Astur Sejanus. Loken se marchó del templo, enojado por lo que sus hermanos habían hecho y furioso consigo mismo. Debía haber supuesto que Erebus tendría planes que iban más allá del simple asesinato del señor de la guerra. Sus venas bullían con la necesidad de violencia, pero Erebus no estaba allí y nadie podía decirle a Loken dónde estaba. Torgadón y Vicus marcharon junto a él incluso a través de su ira, Loken pudo percibir el asombro de sus amigos ante lo que había sucedido frente a la gran puerta de la Delfos. ¿Por el trono, qué está pasando aquí?, preguntó Vicus al llegar a la parte superior de las escaleras procesionales. Garby, ¿qué está pasando? ¿El primer capitán y pequeño Horus son ahora nuestros enemigos? Loken negó con la cabeza. No, Nero. Son nuestros hermanos. Simplemente los están utilizando. Eso es lo que creo. ¿Por Erebus?, preguntó Torgadón. ¿Erebus?, dijo Vicus. ¿Qué tiene que ver con esto?
Garbiel cree que Erebus está detrás de lo que le sucedió al señor de la guerra, dijo Torgadón. Loken le lanzó una mirada exasperada. ¿Estás bromeando? No esta vez, Nero, dijo Torgadón. Tarik, le espetó Loken, baja la voz o todo el mundo va a escucharte. ¿Y qué si lo hacen, Garby? Siseó Torgadón. Si Erebus está detrás de esto, entonces todo el mundo debería saberlo. Debemos desenmascararlo. Y lo haremos, prometió Loken, viendo cómo los faros del vehículo aparecían en la desembocadura del valle desde el que habían llegado. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Vitus. Esa era la pregunta, se dio cuenta Loken. Necesitaban más información antes de poder actuar, y la necesitaban ahora. Luchó contra la ira para pensar con mayor claridad. Loken quería respuestas, pero primero debía saber qué preguntas hacer. Solo había un hombre que siempre había sido capaz de clarificar su confusión y dirigirlo en la dirección correcta. Loken volvió sobre sus pasos, regresando hacia la Thunderauk. Torgadón, Vitus y los guerreros de la Locasta lo siguieron. Al llegar al pie de la escalerilla, se volvió hacia ellos y les dijo: necesito que ustedes dos permanezcan aquí. Mantengan un ojo en el templo y asegúrense de que nada malo ocurra. Define malo, dijo Vitus. No estoy seguro, respondió Loken. Solo, algo malo, ¿entiendes? Y pónganse en contacto conmigo si saben algo de Erebus. ¿A dónde vas?, preguntó Torgadón. Regreso a la espíritu vengativo. ¿Para qué? Para obtener algunas respuestas, dijo Loken. Astur, gritó Horus, levantando a su amigo caído del agua. Sejanus se desplomó en sus brazos, pero Horus se dio cuenta de que vivía por el pulso en la garganta y el color en sus mejillas. Arrastró a Sejanus fuera del agua, preguntándose si su presencia podría ser otra de las ilusiones de aquel reino extraño o si su viejo amigo podía, en realidad, representar una amenaza para él. El pecho de Sejanus se elevó convulsivamente cuando exhaló una bocanada de agua. Horus lo rodó sobre su costado, sabiendo que el físico aumentado de un guerrero Astartes hacía casi imposible que se ahogara. Astur, ¿realmente eres tú?, preguntó Horus, consciente de que en aquel lugar era una pregunta probablemente sin sentido, pero feliz de ver a su amado Sejanus con vida una vez más. Recordó el dolor que sintió cuando su hijo más favorecido había caído sobre el piso de ónix del palacio del falso emperador del 63-19. La belicosidad tónica había exigido una venganza de sangre. Sejanus lanzó un último chorro de agua y se apoyó sobre el codo, aspirando grandes bocanadas de aire. Su mano se aferró a su garganta como si buscara algo, y pareció aliviado al comprobar que no estaba allí. Mi hijo, dijo Horus cuando Sejanus se volvió hacia él. Estaba exactamente como Horus lo recordaba, perfecto en cada detalle. El noble rostro, los ojos firmes y bien separados, la nariz recta, todo lo convertía en un reflejo del propio señor de la guerra. Cualquier idea de que Sejanus pudiera ser una amenaza se desvaneció al ver el brillo plateado de sus ojos, y supo con certeza que era Astur Sejanus. ¿Cómo era eso posible? Estaba más allá de su comprensión, pero no cuestionó aquel milagro por temor a que pudiera serle arrebatado de nuevo. Comandante, dijo Sejanus, levantándose para abrazar a Horus. Maldita sea, muchacho, es bueno verte, dijo Horus. Parte de mí murió cuando te perdí. Lo sé, señor, respondió Sejanus mientras se fundían en un aplastante abrazo. Sentí su dolor. Eres un regalo para la vista, hijo mío, dijo Horus, dando un paso atrás para admirar a su guerrero más perfecto. Se alegra mi corazón al verte, pero ¿cómo puede ser esto? Debí morir. Sí, convino Sejanus. Usted lo hizo, pero, en verdad, mi muerte fue una bendición. ¿Una bendición? ¿Cómo? Me abrió los ojos a la verdad del universo y me liberó de los grilletes de la estrechez del conocimiento de los vivos. La muerte ya no es un lugar desconocido, mi señor. He regresado de ese lugar. ¿Cómo es posible tal cosa? Me enviaron a usted, dijo Sejanus. Mi espíritu estaba perdido en el vacío, solo y moribundo, pero he vuelto para ayudarle. Muchas emociones conflictivas surgieron en Horus ante la visión de Sejanus. Oírle hablar de espíritus y del vacío despertaba en él una nota de advertencia, pero verlo con vida una vez más, aunque no fuera real, era algo digno de ser apreciado. ¿Dices que estás aquí para ayudarme? Si es así, ayúdame a entender este lugar. ¿Dónde estamos? No tenemos mucho tiempo, dijo Sejanus, subiendo la pendiente que daba a las llanuras y los bosques y mirando detenidamente a su alrededor. Él estará aquí pronto. No es la primera vez que oigo eso últimamente, dijo Horus. ¿Dónde más lo ha escuchado?, exigió Sejanus, volviéndose hacia él con expresión grave.
Horus se sorprendió por la vehemencia de la pregunta. Un lobo me lo dijo, respondió Horus. Lo sé, suena ridículo, pero te juro que realmente me habló. Yo le creo, señor, dijo Sejanus. Es por eso que tenemos que seguir adelante. Horus detectó la evasión, un rasgo que nunca había conocido en Sejanus hasta ahora, y dijo: estás evitando mi pregunta, Astur. Ahora dime dónde estamos. No tenemos tiempo, mi señor, lo instó Sejanus. Sejanus, dijo Horus. Su voz volvió a ser la del señor de la guerra. Dime lo que quiero saber. Muy bien, cedió Sejanus, pero rápido, porque su cuerpo se halla al borde de la muerte dentro de los muros de Delpos, en Davin. ¿Delpos? Nunca he oído hablar de ese lugar y esto no se parece a Davin. Delpos es un lugar sagrado para la logía de la serpiente, dijo Sejanus. Un lugar de sanación. En las lenguas antiguas de la tierra su nombre significa la matriz del mundo, donde un hombre puede ser sanado y renovado. Su cuerpo yace en la cámara Axis Mundi, pero su espíritu ya no está atado a su carne. Así que no estamos realmente aquí, inquirió Horus. ¿Este mundo no es real? No. Entonces estamos en la disformidad, dijo Horus, aceptando finalmente lo que había empezado a sospechar. Sí. Nada de esto es real, afirmó Sejanus, abarcando el paisaje con un movimiento de la mano. Todo esto no es más que fragmentos de su voluntad sobre el sustrato de su memoria que han dado forma a la energía informe de la urdimbre. Horus supo de pronto dónde había visto antes aquella tierra, recordando el maravilloso mapa geofísico de Terra que habían encontrado a 10 kilómetros bajo un mundo muerto, hacía casi una década. No era la Terra de su tiempo, sino una mucho más antigua, con verdes campos, mares claros y aire limpio. Miró hacia el cielo, esperando ver gigantescos rostros curiosos observándolo desde arriba, como estudiantes contemplando una colonia de hormigas, pero el firmamento estaba vacío, aunque se oscurecía a un ritmo antinatural. El mundo que lo rodeaba cambiaba ante sus ojos. De la tierra que había existido una vez a la tierra estéril de Terra. Sejanus siguió su mirada y dijo: es el comienzo. ¿Qué pasa?, preguntó Horus. Su mente y su cuerpo están muriendo, y este mundo está empezando a colapsar en el caos. Es por eso que me enviaron de vuelta, para guiarlo hacia la verdad que le permitirá regresar a su cuerpo. Mientras Sejanus hablaba, el cielo comenzó a ondular y Horus pudo ver el oleaje del mar tormentoso del Imaterium hirviendo detrás de las nubes. ¿Continúas hablando de ellos?, dijo Horus. ¿Quiénes son ellos y por qué se interesan en mí? Grandes inteligencias habitan en la disformidad, explicó Sejanus, lanzando miradas cautelosas hacia el cielo moribundo. No se comunican como nosotros, y esta era la única manera de alcanzarlo. No me gusta cómo suena eso, Astur, advirtió Horus. No hay malicia en este lugar. Hay poder y potencial, sí, pero no malicia. Solo el deseo de existir. Los acontecimientos en nuestra galaxia están destruyendo este reino, y esos poderes lo han elegido para que sea su emisario en sus relaciones con el mundo material. ¿Y si no quiero ser su emisario? Entonces morirá, dijo Sejanus. Solo ellos son lo suficientemente poderosos como para salvar su vida ahora. Si son tan poderosos, ¿por qué me necesitan? Son poderosos, pero no pueden existir en el universo material y deben actuar a través de emisarios, respondió Sejanus. Usted es un hombre fuerte y ambicioso, y saben que no hay otro ser en la galaxia lo bastante poderoso, o lo bastante digno, para hacer lo que debe hacerse. A pesar de la satisfacción que le producía esa descripción, a Horus no le gustaba lo que estaba oyendo. No percibía engaño en Sejanus, aunque una voz de alerta en su mente le recordaba que el guerrero de ojos plateados que tenía delante podría no ser realmente su camarada. No tienen ningún interés en el universo material, es anatema para ellos. Solo desean preservar su propio reino de la destrucción, continuó Sejanus, mientras el olor químico del mundo más allá de la ilusión regresaba y se levantaba un viento apestoso. A cambio de su ayuda, pueden otorgarle una parte de su poder y, con ello, los medios para realizar todas sus ambiciones. Horus vio cómo el mundo de hierro se volvía más insustancial a medida que la disformidad y la trama de la realidad comenzaban a ceder bajo sus pies. Grietas de luz oscura brillaban en las fisuras de la tierra, y Horus pudo oír el aullido de los lobos cada vez más cerca. «Tenemos que movernos», gritó Sejanus cuando la manada surgió de un bosquecillo semidesintegrado. A Horus, sus aullidos le sonaban como un llamado desesperado por su nombre. Sejanus corrió hacia el río, y un rectángulo brillante de luz se elevó desde el agua hirviente.
Horus oyó susurros y murmullos extraños que provenían del otro lado, y una oscura premonición se apoderó de él cuando apartó la mirada de la luz para observar a los lobos. No estoy seguro de esto, dijo Horus cuando el cielo comenzó a derramar gotas grasientas de lluvia ácida. Vamos, el portal es nuestra única salida, exclamó Sejanus, dirigiéndose hacia la luz. Como dijo una vez un gran hombre, los genios colosales desdeñan los senderos trillados. En cambio, eligen las regiones hasta ahora inexploradas. ¿Estás citando mis palabras?, preguntó Horus mientras el viento soplaba en ráfagas aullantes. ¿Por qué no? Sus palabras serán citadas en los siglos venideros. Horus sonrió, complacido ante la idea de ser digno de cita, y siguió a Sejanus. ¿A dónde nos lleva esa puerta?, gritó para hacerse oír por encima del viento y los aullidos. A la verdad, respondió Sejanus. El cráter terminó llenándose con cientos de vehículos de todo tipo, que completaban su viaje desde la zona de despliegue imperial hasta aquel lugar de peregrinación. Los davinitas contemplaron la llegada de los convoyes con una mezcla de sorpresa, confusión e incredulidad. Cada vehículo era abandonado y sus pasajeros se dirigían hacia Delphos. En pocas horas, miles de personas se habían reunido, y más llegaban a cada minuto. La mayoría de los recién llegados se arremolinaban en una masa sin dirección, hasta que los davinitas comenzaron a moverse entre ellos, ayudándolos a encontrar algún lugar donde acomodarse y levantar una precaria vivienda que los protegiera de la intensa lluvia que empezaba a caer. Las luces de los faros se extendían hasta el final de la calzada que recorría el valle hacia las llanuras inferiores. Cuando cayó la noche sobre Davin, los cantos en alabanza al Señor de la Guerra llenaron el aire, y el resplandor parpadeante de miles de velas se unió a la luz de las antorchas doradas de Delphos.